¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Pues vamos a comenzar y a continuar todavía porque nos quedamos en el versículo número 5. No terminamos de ver el versículo número 5 y vamos a seguir avanzando en la carta a los Colosenses capítulo 3. Así que pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Continuando con el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 7. Vamos a ver si avanzamos, a dónde avanzamos. Dice el versículo 5 y continúa diciendo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí menciona una lista de pecados. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué tiene que ver el versículo que les voy a leer y el por qué el apóstol Pablo eh, y toda la palabra de Dios? Porque no solo aquí se mencionan estos pecados, sino en muchos lados y inclusive en la ley de Moisés también hubieron capítulos completos en los que se habla sobre esta situación. En el libro de Proverbios también hay capítulos enteros que hablan sobre ciertos pecados sexuales, pero ¿por qué se nos invita, se nos exhorta e inclusive, vamos a decir, se nos manda a evitarlos y a quitar de nosotros todos estos pecados? Dice 1 Corintios 6, 18 del 18 al 19, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí es donde hace el, la importancia que radica en el por qué debemos quitar estos pecados de nosotros. Dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, por lo tanto, pues debemos cuidarlo, debemos santificarlo, debemos quitar de nosotros estos pecados que atentan directamente contra nosotros. Recuerden que la analogía que hace la palabra de Dios con el Señor Jesucristo es como si estuviéramos, como cuando nos casamos, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos casamos, nos hicimos una sola carne con nuestra esposa y nos hicimos en uno solo. Pues lo mismo pasa cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque nos fundimos a Él y nos unimos a Él. Y hay otros versículos en la Biblia que dice que nosotros estamos unidos a Cristo y nos hacemos una sola carne con Él. Y no es posible que nosotros al cometer estos pecados, ya habla del adulterio y de la fornicación y todas esas cosas, nosotros pues nos unamos a la ramera, dice, o a ese tipo de pecados, ¿no? Entonces nosotros contaminamos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos pecando con todas esas cosas. Bueno, ustedes notan que los pecados que se mencionan aquí, en su gran mayoría, a excepción de la avaricia, que al fin y al cabo se lo compara con la idolatría y que la idolatría a su vez se compara con la fornicación, pues es una lista de pecados sexuales, es una lista de pecados de ese índole, de ese aspecto sexual. Todo pecado es desobediencia a Dios, eso lo sabemos y estamos conscientes de que todo pecado es desobediencia a Dios. Sin embargo, eh, los pecados sexuales son pecados, primero, muy difíciles de erradicar. Segundo, son pecados que son muy destructivos y son muy vergonzosos, tanto que nos escondemos para hacerlo. No hacemos esos pecados
a vista de todos, sino que tendemos a escondernos para hacerlos. Esos pecados también tienen el problema de que conforme pasa el tiempo nos esclavizan más. Sí, son pecados que van creciendo, van creciendo, van creciendo y van aumentando el grado de esclavitud que causa en las personas que practican los pecados sexuales o todo lo que son todas estas cosas de índole sexual que nos menciona este versículo. Entonces, son difíciles de quitar de la vida. Y escuchaba en una predicación de un pastor que dice, que comenta que detrás de los pecados sexuales hay un mundo espiritual que incita al hombre a cometerlos. Por eso el alejarse de ellos es difícil, porque hay muchas fuerzas espirituales detrás de estos pecados sexuales. Y notemos el tiempo de los verbos en los que habla este versículo. Dice en primer lugar que debemos matar. Está hablando en tiempo presente, debemos quitar de nosotros, debemos de quitarle, ya vimos qué significa en este versículo la palabra matar, quitarle el poder a esos pecados, quitarle el poder a esa fuerza que ejerce en nosotros el que cometamos todos esos pecados y quitarla de nosotros, quitar de nosotros ese poder de esas fuerzas para que ya no nos inciten a hacerlo. Pero está hablando en tiempo presente, dice que quitemos. Eso quiere decir que el consejo es, se lo estaba dando el apóstol a la iglesia, no se lo estaba dando al no creyente, se lo estaba dando a cristianos, se lo estaba dando a hermanos en la fe, a personas que ya habían aceptado a Cristo, a personas que habían confesado a Jesucristo como su Salvador. A ellos le está aconsejando: quiten de ustedes toda fuerza, todo pecado, todos esos pecados, quítenlos de su vida. Pero ¿por qué le está hablando a los cristianos? Y dice en el versículo 7, dice que nosotros antes vivíamos en esas cosas. Está hablando en tiempo pasado. Nosotros antes vivíamos en esas cosas. Pero ¿por qué empezando el versículo está hablando en tiempo presente? Y luego dice que nosotros vivíamos en tiempo pasado. Bueno, estos pecados comienzan en la mayoría de los casos de las personas. Estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. La mujer no está exenta de los pecados sexuales, hermanos. Todo ser humano tiene una tendencia a cometer todos estos actos sexuales, todos esos pecados sexuales. Y generalmente estos pecados comenzamos a practicarlos desde nuestra juventud, algunas personas desde su niñez, pero generalmente en nuestra juventud es cuando comenzamos a tener contacto con todas estas cosas por los cambios hormonales, por nuestro crecimiento físico, por todas esas cosas. Y pues comienza a despertar en nosotros la curiosidad del sexo opuesto. Y empezamos a despertar todas esas, las parte hormonal de nuestra vida física. Y generalmente es en el tiempo en el que pues comenzamos a interactuar con todas estas cosas de índole sexual. Por eso comenzamos generalmente desde nuestra juventud. Y que aún después de creer en el Señor Jesucristo, después de que nos aceptamos como Salvador, aún están ahí todavía en nosotros. Y no solo los pecados sexuales, muchas otras cosas todavía permanecen en nosotros. Pero los pecados sexuales siguen causando graves problemas en la vida del creyente, siguen causando problemas en la vida del cristiano. Nuestra vida antes de que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, pues era algo normal, era algo común, todas estas cosas, la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, en fin, muchas cosas de las que menciona la palabra de Dios, de los pecados sexuales, eran algo cotidiano, algo común, algo que tú veías tan normal. ¿Por qué? Porque la gente lo hacía como si fuera algo natural, como si fuera algo normal.
Y pues nosotros vivíamos allí, nosotros vivíamos en el mundo y no había diferencia entre nosotros, entre el bien y el mal. Así que pues lo hacíamos como cualquier otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que nos enseñó el mundo, eso es lo que nosotros vivíamos. Por eso dice el versículo 7, ustedes vivían en esas cosas, ustedes practicaban esas cosas, ustedes estaban alrededor de todas esas cosas. Pero a nosotros creer en Cristo, nosotros recuerden que nosotros ya no somos de este mundo, nosotros fuimos apartados por el Señor Jesucristo, fuimos apartados por Dios para servirle. Él nos santificó, nos apartó, nos separó del mundo. Por eso nosotros ya no debemos vivir en esas cosas. Nosotros tenemos una nueva vida, ya no somos parte de este mundo. Por ejemplo, los que teníamos un problema con el cigarro o los que tomábamos, pues nosotros quitamos esos vicios de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues dejamos de consumir el tabaco y el alcohol. Así que lo quitamos, nosotros dejamos de consumir el tabaco y el alcohol. Y como eran pues satisfacciones al cuerpo, corporales, pues al quitar de nosotros el alcohol y el tabaco, pues dejamos de sentir ese deseo de fumar o de tomar, ¿no? Cerveza o licor o lo que sea. Y ya no sentimos esa atracción o ese deseo imperante de fumar o de estar tomando, ¿no? Pero los deseos y las pasiones y todos esos deseos sexuales no solo son físicamente. La mayoría de todos esos deseos y pasiones están en la mente, están en el corazón. Por eso en muchos de nosotros todavía tenemos esos pecados en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía están en nuestra mente. Sí, son pecados que, repito, no solo afectan al ser humano, al hombre, perdón, sino también a las mujeres, en mayor grado al hombre. Pero hay muchas mujeres que también tienen esos pecados y tienen esos problemas y tienen esos pensamientos sexuales y que también deben de erradicarlo de su vida. Estoy hablando del cristiano, hermanos. Es un tema delicado, es un tema que puede ser vergonzoso para muchos de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, porque se habrán dado cuenta que nosotros llevamos, ¿cuántos años lleva usted, hermano, en la iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva usted eh, asistiendo a Cristo la Respuesta o a alguna otra iglesia? No sé, pero al menos en Cristo la Respuesta nosotros tenemos cierta discreción para tocar estos temas. Y digo discreción entre comillas para no decir vergüenza para platicar y para hablar sobre estas cosas. Y lo que yo siempre he dicho es, si la iglesia no enseña estos temas, ¿quién te lo va a enseñar? ¿El mundo? ¿La escuela? ¿La familia? ¿Quién va a hablar de estas cosas, hermanos? Si están escritas en la palabra de Dios, si todos esos temas sobre el matrimonio, cómo llevar nuestro matrimonio, sobre todas esas cosas sexuales, todos estos temas están en la palabra de Dios. ¿Quién lo va a enseñar si no la iglesia? Si están en la Biblia, ¿por qué no enseñar? ¿Por qué no hablar de ellos? Muchos de nosotros tenemos pecados y cometemos cosas que no sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado. Y es un tema aparte, pero hay una situación en la vida de nosotros, en muchos de nosotros, que son los llamados pecados ocultos. Los pecados ocultos, ¿qué son? Bueno, son pecados que nosotros cometemos sin que nosotros nos demos cuenta. Los pecados ocultos no son los pecados que nos ocultamos para hacerlo. Eso es otra cosa. Porque esos pecados en los que nos ocultamos, como estos que estamos tratando ahorita, que son de índole sexual, nosotros sabemos por el Espíritu Santo que están mal. Sabemos que están mal, por eso nos escondemos. Es como el ladrón que se esconde para robar, para que nadie lo vea. ¿Por qué se esconde? Porque sabe que está mal. Porque sabe que si lo atrapan va a ir a la cárcel. Pues nosotros igual, cuando nosotros nos escondemos para hacer pecados de este tipo, de los que estamos hablando, sabemos que están mal y sabemos las consecuencias graves que podría tener en nuestra vida, o que tienen más bien, pero a veces muchos de nosotros los hacemos como que no existen, que tienen nosotros practicarlos.
Por eso, entonces lo que les estoy comentando, hay pecados que son los llamados pecados ocultos, que son cosas que nosotros practicamos, pero que nosotros conscientemente no sabemos que están mal, que no sabemos conscientemente que estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo. Por eso el salmista David una vez dijo: Señor, revélame todos esos pecados ocultos para que yo los deje de hacer. Entonces hay cosas que hacemos nosotros que no sabemos que están mal, y como no lo sabemos, continuamos haciéndolo. Pero el hecho de que no sepamos que están mal no nos exime de nuestra responsabilidad y del pecado. Por ejemplo, imagínense que viene un niño y ya toma un chile habanero y se lo va a meter en la boca. El niño no sabe que el chile pica y se lo come. ¿Se enchila o no se enchila? Si se enchila. El hecho de que el niño no sepa que pica el chile no va a dejar de picar. Pues lo mismo pasa con los pecados ocultos. El hecho de que nosotros no sepamos que son malos, o que no sepamos que estamos ofendiendo a Dios, al hacerlo, no nos exime de esa responsabilidad. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber que esos pecados que estamos cometiendo, que estamos haciendo mal y que estamos ofendiendo al Señor. Bueno, pues dentro de todos esos pecados ocultos, hay pecados que nosotros llevamos a cabo en nuestras relaciones íntimas, en nuestra familia, con nuestra esposa, en la intimidad, que están mal, que Dios los ve mal. O sea, hay cosas que nosotros hacemos que para nosotros están bien porque está dentro del hecho matrimonial, pero no están bien, hermanos. Hay cosas que las personas o el cristiano viene y hace. ¿Por qué? Porque son influencias que ya trae del mundo y son cosas que para él pues piensa que son normal. Pero no, hermanos, hay cosas que debemos evitar por la santidad del hecho matrimonial y no mancillar nuestra intimidad matrimonial. La intimidad del matrimonio es sagrada porque Dios lo instituyó. Dios nos dio una pareja para disfrutar de nuestra intimidad, pero con santidad, con haciéndolo de modo que a Dios le agrade, de modo que no ofendamos a Dios en lo que hacemos. Y dentro de esas cosas están esos pecados que menciona esta lista, que es la inmundicia, y hacer cosas o tener pensamientos vergonzosos y pecaminosos. Todas ese tipo de cosas podemos seguir haciéndolas y no nos estamos dando cuenta. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y nos haga sentir cuando algo estamos haciendo incorrectamente. Bueno, vamos a continuar entonces. Les comento, hermanos, si para alguien es ofensivo, les pido una disculpa, pero son cosas que se platican y se tienen que hablar. No podemos pasar por alto ni ignorar y decir: es que yo no sabía que esto era pecado, o es que yo no sabía que esto era. Si está en la palabra de Dios, se tiene que hablar, se tiene que enseñar y se tiene que platicar. Y si usted tiene vergüenza, pues pídale a Dios que le quite la vergüenza y usted estudie su palabra, porque el Señor estableció ahí todas las reglas de vida, y dentro de esa regla de vida también están todas estas cosas de índole sexual. Y la Biblia está llena de alertas y advertencias de las consecuencias que llevan los pecados sexuales. No podemos cerrar los ojos y hacer como que no existen por el hecho de que nos da pena o nos da vergüenza hablar de ellas, porque la vergüenza y la pena en estos temas provoca en muchos cristianos que sigan pecando en ese aspecto por no hablarlo y no eh, llenarse de los consejos de la palabra de Dios. Así que, discúlpeme si le ofendo, pero vamos a seguir hablando de esto. Estos pecados, hermanos, son capaces de esclavizarnos a tal grado de que llegamos a ignorar por completo los consejos del Espíritu Santo. Llega un momento en que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace saber que estamos cometiendo un error y que estamos cometiendo un pecado grave contra el Señor cuando practicamos todas estas cosas. Estamos hablando de todo tipo de pecados sexuales. La pornografía es un pecado terrible que consume la vida de las personas. Y déjenme decirle algo, hermanos, grave y terrible.
en la iglesia, no estoy hablando de Cristo la respuesta, estoy hablando de la iglesia del mundo, de la iglesia universal. Hay estadísticas que dicen que los cristianos consumen pornografía, inclusive pastores, diáconos, maestros y líderes de la iglesia cristiana están sumergidos en este pecado. Y es difícil de erradicar porque aún en su ministerio consumen este pecado, este tipo de cosas que esclavizan, los tienen esclavizados. Y eso no lo digo yo, lo dicen pastores reconocidos como Armando Alducin, uno de ellos, como Miguel Núñez también menciona las estadísticas que hay mucho pecado sexual dentro de la iglesia cristiana. Y aunque cerremos los ojos y tapemos los oídos y hagamos como que es una mentira, es una verdad, hermanos, es una realidad. El pecado es pecado y sigue habiendo pecado en la vida del cristiano. Y muchos de nosotros cometemos esos pecados aunque no lo aceptemos. Y aparte, como entre comillas, nadie sabe que lo hacemos porque nos escondemos para hacerlo. Entonces hacemos como que es una mentira, como que no es cierto, pero cada uno de nosotros sabe en su corazón y en sí mismo si comete o no hace este tipo de cosas, hermanos. Y es un pecado terrible que llega un momento en el que de tanto que se practica ese pecado, que llega un momento que dejamos de oír al Espíritu Santo, ya no le hacemos caso y se sigue haciendo como cuando vivíamos antes en eso. Y nosotros olvidamos que, que Dios nos ve. Nosotros nos escondemos de las personas, pero llega un momento que se nos olvida que hay un Dios que lo ve todo, que está ahí con nosotros y que el Espíritu Santo que está en nosotros también ve todas esas cosas que nosotros hacemos y que estamos pecando contra Dios. Y generalmente cuando pasa eso, nos acordamos de Dios después de que ya lo hicimos. Y son tan terribles que honestamente cautivan la mente del ser humano, cautivan su voluntad, cautivan sus deseos, afecta sus relaciones familiares, su estado de ánimo, nos arrebata el gozo que nos ha dado el Señor, rompe nuestra relación con Dios, lastima todos los aspectos de nuestra vida. Por eso la Biblia y Dios dejó estipulado en su palabra santa que debemos cuidarnos de esos pecados y debemos erradicarlos y quitarlos de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia terrible en la vida de las personas que practican estos pecados sexuales, hermanos. Por eso debemos nosotros quitarlo de nuestra vida. Si hay en nosotros esos pecados, quitarlos completamente de nuestra vida y hacer lo que les comenté en la clase pasada. Esos puntos nos van a ayudar a nosotros a dejarlos. Hermanos, eh, las consecuencias de esos pecados, por ejemplo, un ejemplo de todos esos pecados es el adulterio. ¿Qué conlleva el adulterio, hermanos? Muchas cosas terribles en la vida de las personas, no solo del que lo hace, sino de las personas que hay a su alrededor. Eh, ¿Qué es lo que provoca, por ejemplo, este pecado? Separación de familias, la comunión de Dios con el ser humano que está sumergido en ella se rompe, y eso es lo que menciona el libro de Proverbios. Dice que el hombre no regresa de ese estado a su comunión con Dios porque está sumergido en él y sigue pecando. Se rompe relaciones entre padres e hijos, eh, la paz de la persona que lo practica. Bueno, destruye familias completas. Y es por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No solo la muerte espiritual o eterna, sino también hace morir todas las cosas que viven, que hay alrededor de las personas que están sumergidas en los pecados sexuales. Hermanos, déjenme decirle a ustedes algo, que una de las armas favoritas de Satanás para atacar al cristiano es precisamente el pecado sexual. No solo el cristiano, a la humanidad entera, pero estamos hablando ahorita de la vida del cristiano. ¿Sí? Esa es su arma favorita para esclavizar a las personas. Hubo algo
que a nosotros nos enseñaron desde niños en la escuela y nos hicieron saber o creer que las relaciones sexuales y todo ese tipo de cosas son una necesidad física. Pero esa es una mentira, hermanos. No es una necesidad. ¿Por qué? Comer es una necesidad, tomar agua es una necesidad, dormir es una necesidad, orarle a Dios es una necesidad, leer la palabra de Dios es una necesidad. Pero las relaciones sexuales no son una necesidad. Porque si fueran una necesidad para nosotros, imagínense aquellas personas o los que menciona la Biblia como los eunucos que no tienen relaciones sexuales porque no tienen deseos eh, por diferentes circunstancias, pues ellos ni siquiera vivirían ya si hubiesen muerto por la necesidad de relaciones sexuales. No es una necesidad, por lo tanto se puede erradicar y se puede quitar de nuestra vida todas estas cosas. Te estoy hablando dentro del contexto de las cosas que se practican fuera del matrimonio. Así que el que comete adulterio y dice, es que pues yo tuve necesidad y por eso hice, eso es una tontería y eso es una excusa vil de la persona que practica todas esas cosas y que se excusa detrás de todas estas mentiras para eh, para que se excuse él de lo que está haciendo. Entonces no es una necesidad física las relaciones sexuales. El pecado sexual, les repito, es el arma favorita de Satanás y esclaviza a las personas. No hace falta ser una experta en la materia para darnos cuenta de esto, hermanos. Solamente usted salga a la puerta de su casa y usted note y observe al mundo. Observe a las señoritas cómo se visten ahorita. Ya no llevan ni ropa. eh, la música, si se le puede llamar música, y lo hago entre comillas porque para mí ese tipo de música como el reggaetón, pues ni siquiera debería llevar el término música. Es una serie de sonidos ahí que hacen ruido nada más, pero bueno, a la juventud le gusta esa cosa. ¿Y qué es lo que provoca este tipo de música? Vamos a usar ese término que no me gusta, pero bueno, pues que generalmente la mayoría de este género lo que hace es denigrar a la mujer y tomarla y mostrarla al mundo como un objeto sexual, como un objeto que se toma y se desecha. Eso es del único que habla esas canciones de reggaetón, del sexo, del alcohol y de denigrar a la mujer. Al fin y al cabo, eso es una de las cosas que Satanás quiere es denigrar a la mujer. Siempre, desde el principio de la historia, la mujer ha sido marginada y denigrada. Y hasta actualmente sigue lo mismo en la música que escuchan. Inclusive las mismas señoritas están cantando toda esa basura, autodenigrándose ellas mismas. ¿Y qué crece la juventud con eso? Pues con eso, que con esa música pierden su valor, dejan de valorarse ellos mismos y se ven así, como un objeto nada más. Aunque también hay canciones en menor grado que denigran también al varón, pero en su mayoría van en contra de la mujer. La sociedad de hoy, desgraciadamente, estamos en un tiempo, hermanos, en los tiempos finales, y la sociedad misma ahorita está condenando a toda persona que hable en contra de la homosexualidad, en contra del transgénero, en contra de todas esas cosas, de todo ese libertinaje sexual que hay actual en el mundo. Y hay países donde han censurado, donde han multado y amenazado a pastores que predican sobre el libertinaje sexual. Sí, los acusan de incitar al odio a ese grupo LGTB, no sé qué, Z, X, Y, no sé qué cosa que realmente no sé qué significa. Y ellos dicen que cuando se predica en contra del homosexualismo y del transexualismo, que lo que se está predicando es que las personas los odien. Y la sociedad, los políticos, están a favor de todos esos grupos, de todas esas masas. Y pues ellos dicen que nosotros como cristianos los odiamos.
los políticos, la sociedad en general está de su parte. Satanás está actuando en contra de la humanidad. Pero nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para ayudar a la humanidad, hermanos? Desgraciadamente estamos viviendo esos tiempos en los que ya no podemos decir nada. Inclusive hay países como, me parece que Noruega es uno de ellos, me parece, en los que como padre tú ya no puedes enseñarle a tus hijos sobre el tema sexual, sino que cada niño desde su niñez, según ellos, deben y pueden elegir su sexualidad. Y ellos pueden elegir el género que desean tener desde su infancia. Imagínense qué barbaridad y qué tontería tan grande dejarle la responsabilidad a un niño que ni siquiera sabe discernir entre el bien y el mal en elegir su sexualidad. O sea, es realmente triste y terrible la sociedad en la que estamos viviendo. Es muy lamentable lo que estamos viviendo en la actualidad, hermanos. La escuela. La escuela. ¿Qué le enseñan a nuestros hijos en la escuela, hermanos? En la escuela le enseñan a nuestros hijos la libertad, entre comillas, sexual. Pero no es libertad sexual, sino la liberalidad sexual. Eso es lo que nos están enseñando ahorita a los jóvenes y a los adolescentes en las escuelas. La sociedad no les enseña a los jóvenes y a los niños a la abstención sexual. No les enseña a los niños el valorarse, el respetarse como mujer, como varón, porque no solo la mujer debe respetar su cuerpo, el varón debe respetar su cuerpo. No se le enseña al niño que su cuerpo es, como nosotros sabemos, el templo del Espíritu Santo cuando ellos acepten al Señor, que es una parte de ellos que deben de cuidar. ¿Qué es lo que se le enseña al niño? Se le enseña nada más el aspecto físico. ¿Y qué se le enseña a los jóvenes? A cuidarse cuando tengan relaciones sexuales. O sea, se les permite o se les enseña que tienen permiso de tener relaciones sexuales con quien quiera, que al fin y al cabo es su cuerpo, que pueden explorar su cuerpo, que forma parte del crecimiento y una serie de mentiras que ha inventado Satanás para engañar a la sociedad. Y eso es lo que le dan de comer a nuestros jóvenes y a nuestros niños en las escuelas, hermanos. Eso es lo que se les enseña, el libertinaje sexual. Lo único que dicen es, usa protección ¿para evitar qué? Para evitar enfermedades, para evitar embarazos. Pero al fin y al cabo se están hundiendo en el pecado y se están esclavizando en el pecado sexual desde la juventud. Por eso les comentaba al principio, todo empieza en nuestra juventud, en nuestra niñez. Ya las escuelas son permisivas, la sociedad en sí, los padres de familia son permisivos con sus hijos. Los padres compran los preservativos a sus hijos para que se cuiden, porque como saben que sus hijos no van a escuchar, a hacerles caso, pues les compran todas esas cosas, pues obviamente no le van a hacer caso porque no les enseñan las cosas de Dios. En pocas palabras, ¿qué es lo que enseñan las escuelas? Cuida tu salud, aunque tu alma se vaya al infierno. Eso es lo que enseña el mundo ahorita. Eso es lo que se les está enseñando a nuestros hijos. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Y en la actualidad se le enseña a los niños a que ellos pueden elegir si ser hombre o mujer. Se les enseña que pueden enamorarse tanto de un hombre como de una mujer y que forma parte de su libertad. Bueno, el mundo está enseñando ahorita todo lo que diseñó Dios, todo lo que está en, todo lo enseña lo contrario a lo que Dios estableció y a lo que Dios diseñó. Y si el mundo enseña todo lo contrario a Dios, ¿de quién vienen todas esas enseñanzas? Pues del que siempre ha estado en contra de Dios. Estamos hablando de Satanás. Por eso toda la sociedad está sumergida en ese pensamiento. Y ahí están nuestros niños, hermanos. Nuestros jóvenes están aprendiendo todas estas cosas. Hermanos, vamos a continuar en la próxima clase sobre esto, sobre este tema tan importante que nos compete a todos como padre y como cristianos. Lo vamos a dejar hasta acá porque el tiempo se nos agotó de esta clase, pero en la próxima clase continuamos con este
pues con este tema tan importante y tan interesante que afecta a todos nosotros como hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, y lo que hemos platicado hasta ahorita, hermanos, tómenlo muy en cuenta, hágalo para sí mismo y, y aplíquelo en su vida de verdad. Eh, Quitémosle el poder al pecado de nuestra vida, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, y pues nos vemos en la próxima clase.